Buenos días. Hoy tenemos a alguien que llegó a ser el vicepresidente creativo de una de las agencias, se puede decir, más importantes de Colombia. Pero pues quiero empezar con una pregunta directa. ¿Cuál fue, Giovanni, la idea publicitaria más loca que te aprobaron y cuál fue la más brillante que te rechazaron? Bueno, digamos que ideas locas que me hayan aprobado, de pronto no tengo como para llamarlas como locas, pero empecemos por la fácil, que es la idea, creo yo, más brillante, que, que llegó mejor dicho, llegó hasta los estrados más importantes y no vio la luz. eh, Hace unos buenos años, yo tuve un pensamiento alrededor de la creación de marcas y se me ocurrió que uno podía hacer de las problemáticas humanas, convertirlas en marcas, hacerle mercadeo para que estas marcas trabajaran en función de esas problemáticas humanas. Eso me parecía que era una idea brillante y nació de un gesto muy simple, y es que un día, casi que un producto de una lectura disléxica de un letrero, yo iba manejando, iba distraído, ¿verdad? Revisando trabajos y cosas en el celular, y de pronto un carro me frenó y yo frené y leí un letrerito de esos que decía bebé a bordo, y esos letreritos amarillos, y yo creo que por un error de lectura leí no al aborto. Ah, ok. Ok. Entonces, eso a mí, pues creo que los que trabajamos en este oficio vivimos con el radar prendido. Y a mí eso me generó mucha curiosidad y me llevé ese pensamiento a- al, al equipo de trabajo. Y ahí construimos una marca que se llamaba No al Aborto, pero era el Me Too, o sea, era desarrollar una marca exactamente igual que una marca como Gerber, que son productos para bebés, pecheras, todo el imaginario que uno le pueda caber en la cabeza, y desarrollamos esa marca que se llamaba No al Aborto, pero era productos para bebés. Ok. Entonces, ahí empecé a hilar la idea. Eso lo empezamos, pero tuvo un tema, y es que era una posición muy radical. Luego eso tiene gente a favor y tiene detractores, pero era una problemática social. Entonces de ahí empieza esta idea de intentar tomar una problemática social y convertirla en una marca, para que esa marca a su vez genere recursos que le devuelva a la problemática. Y las marcas que se creaban tenían una filosofía muy tremenda, es que morirían en el momento que muriera la problemática social. Ok, Entonces, interesante. si uno ve esa idea, es tremenda. Esa idea fue publicada en un libro en España que se llama, bueno, después les comparto el nombre del libro, pero por esa idea me invitaron a muchos foros a explicarla. A partir de eso, nosotros desarrollamos un buen número de marcas con ese sentido. Por ejemplo, teníamos uno que se llama No al maltrato a la mujer, y el logo es espectacular, es heráldico, es como decir una marca, un Me Too, o sea, una marca igual a una marca como Victoria's Secret. El imaginario de Ok, Victoria's ok, Secret, ok. solo que se llama No al maltrato a la mujer. Y lleva en su nombre la problemática, pero rompe todos los esquemas, ¿sí me entiende? Entonces tenía muchas ventajas. ¿Por qué?
porque el solo nombre ya ahorraba en pauta. O sea, es imposible pasar desapercibido frente a un producto que tiene ese nombre. Otro producto que creamos era todo el imaginario de Timberland, de las Ok. chaquetas, todo ese outdoor, pero la marca era de no a las minas, ¿sí me entienden? Entonces, si se dan cuenta, esta es una idea gigante para hacer todo un mercadeo alrededor de una idea simple y es convertir las problemáticas humanas en marcas que apoyen esa problemática. Entonces, para mí, yo creo que esa es quizás de las ideas más brillantes a las que le trabajamos muchísimo. Tuvimos muchos approach y muchos demos y de producto y todo eso, los tuvimos con el éxito, con muchas compañías gigantes y al final le trabajamos muchísimo, pero no logró la luz. Sí tuvo mucha difusión la idea porque a mí me invitaron a escribir en la revista Esquire, en muchas, incluso de cubrimientos internacionales, por una idea que como que trasciende, ¿no? Trasciende el hecho del mercadeo y pone al mercado en función de una meta humana. Entonces, tiene un círculo virtuoso. O sea, la marca nace desde la problemática social, su marca lleva en sí, es una bandera de la problemática y los recursos que generan van a pagar esa problemática y tiene una cosa linda y es que la marca morirá cuando cumpla su objetivo. No es como las marcas que uno las genera para que tengan un beneficio infinito y sea insaciable, sino que eso es como una espiral hacia adentro. Entonces tenía un pensamiento muy macho, muy chévere. De pronto después les paso imágenes de los libros y las publicaciones donde fue exhibida y nosotros la mandamos como proyecto a Cannes y también tuvo muchos, o sea, esa idea fue muy tremenda, pero pues para hacer una idea de esa se necesita muchos cojones, se necesita mucho para hacerlo. Pero pues esa es quizás de las ideas con las que yo mejor dicho, haya tenido la oportunidad de trabajar y que me haya tenido como la fortuna de que se me cruzaran por mi vida y que siento que es una idea brillante. Esta conversación empezó interesante, fue madre. Hoy estamos, chicos, hoy estamos con Giovanni Martínez, publicista, creativo y que fue vicepresidente creativo de la agencia Sancho BBDO. Hoy vamos a hablar, en esta ocasión vamos a hablar de creatividad, de ideas que cambian marcas, como lo acabamos de escuchar, de fracasos, obviamente, de aprendizajes y cómo se sobrevive en el mundo de la publicidad. Vamos no sé si podemos llamarlo una entrevista, no sé, pero vamos a dividirla en bloques, ¿vale? Entonces, este primer bloque vamos a llamarlo, por así decirlo, el origen del creativo. Aquí el bloque, este bloque tiene como objetivo humanizar, humanizar todo lo que tenga que ver con el tema creativo. ¿Listo? Bueno, Entonces, quiero, Giovanni, que por favor nos comentes cómo empezó tu historia en la publicidad. Pues, pucha, por qué publicidad? ¿Por sí, qué no diseño? No sé, estoy acá bueno, haciendo cosas. es bien particular porque yo en mis inicios, digamos que yo siempre fui como una persona muy curiosa desde niño. Eso es algo yo desde que tengo memoria dibujé. Entonces yo siempre estuve con esa inquietud y siempre pensé que iba a tener, mi camino iba a ser algo relacionado a ese skill, al tema del dibujo y siempre soñé como con ser arquitecto.
porque tenía muchas inquietudes alrededor de eso, hacía maquetas, bueno, en fin, el caso es que por cosas de la vida, yo terminé estudiando ingeniería forestal, que es todo todo una cosa, uy, pero ¿y qué pasó? Bueno, por cosas de la vida, yo dije, bueno, voy a estudiar eso porque primero no estaba a mi alcance la arquitectura, y empecé en eso y encontré en la ingeniería forestal una cosa que me llamó mucho la atención y es el origen del papel, Ok, que son los árboles. ok, sí. Entonces yo me metí ahí en eso y creo que el tiempo que estuve ahí lo hice como si, como si yo lo viera desde la perspectiva de un diseñador. Entonces mis trabajos eran árboles, dibujos así espectaculares, súper exigidos. Y de un momento a otro me enteré que existía la carrera de diseño gráfico. Entonces yo, uy, eso es lo, y yo me fui a buscar eso, me fui a buscar eso, y ni siquiera el diseño gráfico, sino el diseño. Entonces me inscribí al instituto, a La Salle, a una carrera que se llama diseño de máquinas y herramientas. Y eso son básicamente matemáticas y son vectores. Y yo me inscribí y también me inscribí a diseño gráfico como una cosa que me parecía como chévere, pero como con mucha floritura. No le veía la profundidad de la ingeniería, de las matemáticas. Y paradójicamente a mí me gustaba eso y yo sentía que era muy bueno. A mí me iba muy bien en eso, pero encontré una cosa que no necesariamente veía en las otras y era la creatividad. Y es la creatividad, las buenas ideas, que no es que en el otro lado no pudiera hacerse, porque seguramente la creatividad es un tema transversal a cualquier oficio, pero en este lo iba a poder visualizar más rápido. Entonces, decidí irme por ese camino y entré a estudiar diseño gráfico. O sea, yo soy diseñador gráfico de formación. Lo que sucede es que estando yo cursando como cuarto o quinto semestre de diseño gráfico, un profesor mm, me ofreció un trabajo en un estudio de diseño gráfico. Sí, En ese estudio de diseño gráfico tuve la fortuna de trabajar o la dueña de ese estudio estaba relacionada con Dicken Castro, y Dicken Castro es uno de los personajes más importantes de Colombia y seguramente de Latinoamérica del diseño gráfico. Él es el padre de una cosa que mantiene en nuestras manos, que es la moneda de 200. ok, sí, correcto. Entonces, pues yo, digamos que estuve más o menos cercano, con una lejanía prudencial, pero como enterado de esas cosas. Y trabajé ahí como un año como diseñador gráfico. Y entonces, como yo estaba realmente muy, muy joven y uno andaba como con ese bichito de dar el paso a algo más, ahí yo, digamos que consolidé las bases del diseño gráfico puro, ¿sí? No del diseño gráfico publicitario, que es otro mundo. No el diseñar un afiche de papas, si me entiende, sino de crear y diseñar marcas, iconografía, señalética, todo ese mundo del diseño puro y duro. Y yo tuve la fortuna, digamos, de hacer ese curso y de chulearlo. Y un día estaba yo viendo el periódico y encontré un anuncio que decía agencia de publicidad necesita diseñador gráfico. Y yo digo, deben pagar bien porque ese aviso de valer un jurgo de plata. Entonces yo mandé ahí mi hoja de vida y ya, y lo dejé ahí. Yo seguí trabajando donde estaba trabajando y un día cualquiera me llamaron. Y fui y era para la agencia que en ese momento se llamaba
J. Walter Thompson, que eso se han fusionado mucho los grupos publicitarios y hoy es como BML, que es una de las más grandes del mundo. Ok. Yo entré ahí estuve como 2 años, 2 años y medio, y me fue muy bien. Y entonces en las agencias de publicidad, eso es como en el fútbol, ¿no? El que le va bien empieza como un run run y suena en un lado y todo. Yo empecé a sonar porque yo era muy, muy entregado en ese tema y ahí es donde me llaman ¿para qué? Me llaman para un puesto que había de director de arte en Sancho Vividió. Y ahí es donde yo entro a Sancho y hago realmente mi carrera, donde siento que ya llegué muy, muy, muy formado, con mucho conocimiento y a experimentar. Y pues ahí empiezo a tener acceso a cuentas increíbles, a producciones, y pues ahí empieza mi carrera. Entonces, como que ese es mi viaje. Yo encuentro la publicidad después de haber hecho el curso del diseño gráfico, ¿sí me entiende? La publicidad siempre se compone de skills. Hay alguien que tiene un lado más escritor, otro que tiene un lado más de arte, y eso fue un invento que hicieron los gringos, que son los que se inventan este oficio, de unir gente que escribía y gente que pintaba para que hiciera una labor tan comercial y tan lejana del arte como es la publicidad. La publicidad no es arte, solo que artistas sí trabajan en publicidad, pero no Ah, ok, pasa. ok. Pero hasta ahí le voy contando este ejercicio Ok, de memoria. listo. Giovanni, cuando tú estabas trabajando como diseñador, ¿en algún momento dijiste, pues pucha, esto no es lo mío? No, yo siento que yo hoy siento que todavía me siento como un diseñador. Ok, bien, Creo que el diseño es como para un jugador de fútbol la fundamentación. ok, ¿Sí me entiende? No es algo que uno abandona nunca en la vida. Uno puede llegar a ser el presidente de una compañía, pero tendrá en su ADN el diseño, ok, porque el diseño sencillamente le provee a la gente esquemas mentales, ¿sí? Una cantidad de recursos que luego lo puedes aplicar en cualquier cosa. El tema es que el diseño tiene una expresión creativa muy, muy tremenda, pero digamos que la forma de contar las historias desde el diseño es bien diferente a cómo se cuenta una historia desde la publicidad. Y la publicidad ya es un ente un poco más grande, por decirlo así, que usa el diseño para sus fines estratégicos. ok, ¿Sí me entiende? Entonces, como que es como que vamos como si esto fuera una cebolla. ajá, Estas son las primeras hojitas de la cebolla y después le vamos a poner otras capas. Entonces, luego viene la capa de la publicidad. Y en la capa de la publicidad uno entiende el mercadeo, porque desde el diseño gráfico, el diseñador gráfico puede que él tenga su noción, pero no es su core, no es su necesidad. Entonces, cuando uno conoce la publicidad, entonces entiende que el mundo se mueve por la publicidad. La publicidad siempre ha sido un testigo del mundo, un testigo de la historia. Sí, ustedes hagan un ejercicio y miren la historia de la humanidad, y al lado va a haber un ejercicio publicitario. ¿Sí me entiende? Porque está muy conectado, sobre todo en las sociedades donde usamos el consumismo. Entonces, donde somos consumidores, siempre habrá alguien que necesita vender a alguien. Y ese vender ese producto es con publicidad. Y ok, así sea lo que sea, no sea políticas, eso tiene unos virajes, pero al final, en esencia, es una labor de mercadeo, de cómo yo
mercado, compro, vendo y hago, tengo un producto y hago que se vea mejor, hago que me entienda mejor o hago que tenga en su ADN algo que le importa a la gente. Entonces, si vamos viendo, uno entiende que tener todo ese bagaje hace que al final, pues, una persona pueda tener una conversación que supera el hecho de per se del diseño. ¿Sí me entiendes? Es como esa cebolla, yo la voy engordando para poder hacer un producto o poder generar un valor diferencial frente a lo que a nuestros objetivos, que es tener un cliente, Ujú, básicamente. es correcto. Giovanni, otra preguntita. ¿Cuál fue la primera campaña en la que trabajaste? La primera La campaña en la primera campaña que eh, trabajaste. la primera campaña en la que yo trabajé que haya sido emitida, Ajá, hijo de madre, me toca hacer mucha memoria, pero quizás Mauricio, es para darles una referencia, porque es muy antigua, ajá, pero quizás cuando Bavaria y Postobón, hubo un año en el que Bavaria y Postobón entran en un punto en el que ellos deciden liberarse de sus territorios. ¿Qué quiere decir eso? Que Bavaria tenía el territorio de las cervezas ajá, y sí, Postobón tenía el territorio de las gaseosas. ajá. Pero en algún momento Bavaria decide hacer gaseosas y Postobón hacer cervezas. Hijo de madre. Yo tuve la fortuna de estar cerca y de trabajar en el proyecto donde Bavaria intenta hacer, gaseosas, que además también fue un gran fracaso, pero yo tuve esa fortuna, de una gaseosa que la pueden googlear por ahí, que es muy vieja, que se llama Conga. Ponga, ok, bien. Y ese quizás fue el proyecto en el que yo participé cuando pisé la primera agencia de publicidad en la que trabajé, y para mí fue una cosa espectacular, porque, de una vez entrar a un proyecto de esos, de ese tamaño, tener que ir por allá a brujear la planta de Bavaria y sobre todo un reto de esos. Y pues no es que yo lo haya asumido ni nada, pues porque yo estaba muy chiquito en el oficio, pero sí fue testigo y estuve cerca y ayudé sí me entiendes, estuve ahí recogiendo los platos y los tintos Ok, de bien. del equipo que afrontó, y siento que ese es el primer trabajo en el que yo pude estar ahí. Hay otros niveles de trabajo, ¿sí me entiende? Como ya cuando yo, maduré, quizás la primera campaña en la que trabajé, que eso fue ya como por ahí a los 3 años, fue cuando el Banco Santander Ujú, llega a Colombia y absorbe un banco que se llamaba Bancoquia. Y yo sí hice todo ese traspaso de Bancoquia convertirse en Banco Santander, y tiene un fenómeno histórico nuevamente. Por eso les digo que la publicidad siempre es un paralelo de la historia. Y tiene una incidencia tremenda. Cuando el Banco Santander llega a Colombia, la imagen del Banco Santander, que es una compañía española, viene con un elefante, pero resulta que en Colombia estaba pasando el fenómeno Samper, que ok, era el proceso 8000, que lo simbolizaban con un elefante, el elefante blanco, ese problema. Entonces, lo primero que había un gran warning ahí, era con la imagen de ese elefante, ponérselo ¿a qué? Al Banco Santander, pues iba a ser terrible. Entonces, por eso en Colombia la imagen del Banco Santander era un rinoceronte.
Ok. Digamos que ese es un hecho que comprueba que la publicidad sí está paralela a los eventos que pasan en un país. Es muy, muy importante. O sea, la publicidad, seguramente hay muchas profesiones muy importantes, pero la publicidad eh, toma hechos culturales. ¿Sí me entiende? O sea, hace parte de la cultura de un país, de cuando la gente va y compra en la tienda. Eso hace la cultura nuestra. Entonces, ese proyecto lo recuerdo pues con especial, no sé, cariño, porque duré como 3 meses sufriéndolo. Eso era una cosa con mucha presión, un trabajo muy rudo, con mucha presión y muchos ojos encima, obviamente, mucha gente importante ahí opinando. Pero ese fue como uno de los trabajos que, fue madre, fue muy, muy chévere y muy forjador a la hora de ver cómo inciden la publicidad en un país. Chévere con ustedes, bacán. Giovanni, Sí, para terminar este bloque, la pregunta del millón. ¿Un buen creativo nace o se entrena? pues digamos que yo le diría es que yo escribí un libro hace unos años que se llama El hombre nace creativo Ok. y la sociedad lo convierte en ejecutivo. Entonces yo no creo que un creativo se haga y todo eso, no. Yo siento que todas las personas, todos los seres humanos, abandonamos la creatividad. ¿Sí me entiende? No hay niño que no le haya hecho un dibujo a su mamá cuando estaba chiquito, Ujú. ¿sí? En la nevera ya pegado, y no hay ser humano más creativo que el niño. Pero la sociedad hace que los niños abandonen ese hecho. Entonces uno le pregunta a mucha gente, no, no, si yo de niño dibujaba, pero no volví a hacerlo. Luego, todos los seres humanos somos creativos, pero lo abandonamos. Entonces, yo diría, no es que el creativo se haga, no, el creativo no abandona, es el que persiste en eso, el que de niño dibujaba y Siguió siguió con dándole. esa inquietud o siguió, son los que siguen. ¿Sí me entienden? No es que se hace, no. Yo siento que el creativo es el que persiste.